En este video veremos cómo realizar este circuito para encender un LED de color azul. Veremos cómo calcular el valor de la resistencia necesaria. También tenemos que conocer tres cosas: el voltaje de nuestra fuente, el voltaje del LED y la corriente recomendada que pase por el LED. Los materiales que necesitamos para armar este circuito son nuestra placa de pruebas, el LED, nuestra resistencia y nuestra fuente de alimentación. Entonces vamos a comenzar a armar este circuito paso por paso. Lo primero va a ser conectar nuestro LED a la placa de pruebas. ¿De qué manera lo conecto? Aquí tenemos nuestra placa de pruebas. En este caso, esos puntos que vemos acá, estos de acá, esos se interconectan de manera horizontal. Es decir, este punto, todos esos puntos de la fila de arriba están interconectados y los puntos de abajo están interconectados entre ellos. Es decir, ese punto y el de arriba no están interconectados. Y aquí está hecho para que conectes tus fuentes de alimentación o tus baterías, y también tienes uno abajo. Entonces nosotros no vamos a utilizar estos en ese momento. Nosotros vamos a utilizar los que están en medio. En este caso los de medio es diferente, se interconecta de manera vertical. Es decir, tenemos 5 puntos de manera vertical, por decir, estos de acá, este y este están interconectados. Entonces todos estos 5 puntos son un nodo y estos otros 5 puntos son otro nodo. Por lo tanto, nosotros vamos a utilizar dos nodos para conectar nuestro LED. Entonces lo conectamos de esta manera, ¿ok? Entonces ahora lo que tenemos que checar es la polaridad de nuestro LED o cómo lo conectamos. Aquí estamos viendo que tenemos dos filamentos en el encapsulado. El filamento más grande y con una diagonal es el cátodo y el filamento más pequeño es el ánodo. El cátodo está del lado derecho y el ánodo está del lado izquierdo. Entonces, ya teniendo esto, lo que sigue ahora es conectar el negativo de la fuente con el cátodo de nuestro LED. Para eso utilizo este cable, lo conecto en el nodo donde está conectado el cátodo y conecto el cable a este cable de color verde que va a la fuente, al negativo de la fuente. Entonces el cátodo está conectado al mismo nodo donde está conectado el negativo de la fuente. Entonces ahora lo que sigue es la resistencia. ¿Cómo calculo el valor de la resistencia? Para eso necesitamos una calculadora y seguimos la siguiente operación. Es 13.8, que es el voltaje de mi fuente. En este caso, si vas a utilizar otra fuente con otro voltaje, en vez de poner 13.8 pones el voltaje que estés utilizando. A eso le restas el voltaje al que opera el LED. ¿Cómo sabes a qué voltaje opera el LED? Eso te lo da el fabricante. En mi caso yo estoy utilizando estos LEDs y aquí me dice que este LED de color azul funciona a 3.2 volts. Entonces yo le voy a poner un voltaje de 3.2. Entonces esto lo divido entre la corriente que quiero que pase por el LED y por la resistencia. La corriente recomendada que debe pasar por un LED es de 20 miliamperios. Entonces escribimos 20 por 10 elevado a la menos 3. Damos a Enter y nos dicen que debemos utilizar una resistencia de 530 ohms. Ya hemos calculado el valor de nuestra resistencia. En mi caso no tengo ese valor. Yo voy a utilizar una resistencia con un valor de 560. Pasa algo si pongo una
una resistencia de mayor valor, no pasa nada malo, porque es de mayor valor. Lo que va a pasar es que el voltaje en el LED va a ser menor, porque va a consumir más voltaje de la resistencia, o entre los terminales de la resistencia va a haber mayor voltaje. Eso va a provocar que nuestro LED brille de menor intensidad, más sin embargo no va a hacer que se queme nuestro LED. Caso contrario de lo que pasaría si colocas una resistencia de menor valor, eso va a hacer que en nuestros terminales de nuestro LED haya un mayor voltaje, y eso significa que va a reducir la vida útil de nuestro LED. Entonces ahora, ¿cómo conectamos la resistencia al LED? Lo que tenemos que hacer es conectar un pin de la resistencia donde está conectado el ánodo de nuestro LED, y el otro pin lo conectamos en cualquier nodo. Aquí estamos viendo que el nodo de la resistencia está conectado al nodo donde está conectado el cátodo de nuestro LED, y la otra terminal de la resistencia lo conectamos en cualquier nodo de esta manera. Entonces ahora lo que faltaría es conectar nuestra terminal positiva de la fuente a el pin que no está conectado a nada de nuestro LED. Entonces ya está conectado nuestro circuito, ya podemos encender nuestra fuente. En este caso está enchufada a mi fuente de alimentación, la enchufo y como pueden observar enciende el LED. Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir con el multímetro el voltaje del LED, el voltaje de la resistencia y la corriente que consume el circuito. En este caso solo es una corriente que hay que medir. ¿Por qué? Porque la resistencia y el LED están conectados en serie. En este caso, la resistencia y el LED van a consumir la misma corriente. ¿Ok? Entonces ahora con nuestro multímetro vemos que la punta negra está en el común y la punta roja en el lugar para medir voltaje. Ahora giramos la perilla a voltaje de corriente directa en un rango de 20 volts. ¿Ok? Entonces ahora agarramos las puntas de nuestro multímetro y la punta roja la conectamos al ánodo de nuestro LED de esta manera, y la punta negra la conectamos al cátodo, y vemos que está consumiendo un voltaje de 2.93 volts. ¿Por qué no consumió el que queríamos? Por la variación de la resistencia. Entonces ahora medimos el voltaje de la resistencia. La punta de prueba de color negro va al nodo donde está conectado el cátodo, el ánodo de LED y el terminal de la resistencia, y la otra punta va donde se conecta nuestra fuente de alimentación, y vemos que está consumiendo el LED un voltaje de 10.83 volts. ¿Ok? Entonces ahora lo que vamos a hacer es medir la corriente que está consumiendo el circuito. Para esto hay que hacer dos cosas y hay que tener cuidado. Apagamos nuestra fuente, esperamos a que deje de tener corriente el circuito, pero mientras lo que hacemos es cambiar la configuración de nuestro multímetro. Lo primero es pasar nuestra punta de pruebas al lugar que sirve para medir corriente. ¿Ok? Yo lo he pasado. Ahora la giramos hacia el rango de 20 o 200 miliamperios. Voy a poner 20 miliamperios. ¿Ok? Ya teniendo esto, vemos que el circuito ya no tiene corriente, el LED ya no tiene brillo, ya no tiene luz. Entonces ahora desenchufamos el positivo de la fuente, y en el positivo vamos a poner la punta de prueba de color rojo de esta manera. Ahora encendemos nuestra fuente y con la punta de prueba de color rojo
Vamos de color negro, vamos a tocar el pin de la resistencia y ven que enciende nuestro LED y estamos viendo que hay una lectura de 0.02 amperios, que es igual a 20 miliamperios, que es lo que calculamos. Por lo tanto, vemos que todo el circuito es correcto y de esta manera hemos visto cómo conectar de manera correcta para que encienda un LED, cómo calcular el valor de la resistencia para que nuestro LED funcione de manera correcta, y de esta manera terminamos este video.